Todos, yo soy Álvaro y hoy en día ayudo a deportistas, atletas, a que aprendan un poco a preparar su mente de mejor manera para poder rendir, elevar el rendimiento y demás. Entonces, si eres un deportista profesional, amateur, semiprofesional, quédate porque lo que voy a hablar ahorita te va a ayudar bastante. Hace unos días subí un video explicando el miedo. Y el miedo, o sea, lo sentimos todos. Ahora, enfocándonos en el deporte, también lo sienten todos los deportistas. Algunos pueden sentir más miedo que otros, algunas circunstancias nos van a producir miedo, otras no, eh, y así, ¿no? Entonces, lo que yo decía era, el miedo, ¿cómo se vence? No hay ninguna receta mágica, ningún polvito mágico que te tomas y lo resuelves, no. El miedo es un poco poner las cartas en la mesa, analizar pros de enfrentar ese miedo, contras, si es que lo quieres hacer de esa manera, pero al final lo que yo te podría recomendar es enfréntalo. ¿Te da miedo tomar esa decisión en el deporte? No lo sé, ya un poco es cuestión de que tú analices y evalúes tus propios miedos, pero el miedo se va, desaparece, eh, o lo tienes en una mucha menor medida, es enfrentando tu miedo. Ahora, ahora quiero compartir una experiencia, no mía, pero una vez estaba hablando con un cliente o con un chico que quería entrar a mi programa, ¿ok? Y él hacía boxeo y me decía, Álvaro, lo que pasa es que diferentes cosas que me había contado, pero me decía, ahorita yo tengo miedo a que me golpeen. Y en ese momento, si estás viendo el video, o en ese momento yo, o cualquier persona puede pensar como que, qué curioso que ese es, o sea, el boxeo, en este caso, al final es un deporte de contacto, o sea, directo, no es como a lo mejor podría ser, no sé, el básquet, ¿no? O el fútbol, que hay contacto, pero no es como que te van a pegar directamente, ¿no? Entonces acá es como, ok, tú haces eso, pero te da miedo que te golpeen. Este, entonces, ahí qué es lo, o sea, no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, ni mucho menos, pero primero es reconocer o identificar por qué tengo este miedo. En este caso, con el chico, ok, no sé, no me acuerdo su nombre, pongámosle Pepito. Ok, Pepito, coméntame, ¿por qué, desde hace cuánto sientes ese miedo? ¿Qué qué tanto miedo es? Si tendríamos que enumerarlo del 1 al 10, siendo uno nada y siendo 10 demasiado, ¿en qué escala se encontraría? Primero ir identificando esos factores y obviamente detectar desde hace cuánto somos conscientes de que lo sentimos. ¿Ok? Un poco eso. Y resulta, creo que este chico en algún momento creo que se había lesionado, me parece. Entonces de ahí venía ese miedo, a lo mejor de que lo golpeen y que se vuelva a lesionar. Algo por ahí iba. Entonces, como les digo, a lo mejor cada persona tiene sus propios miedos y para una persona, no sé, para Mateo, digamos, un nombre X, su miedo puede ser absurdo o cada persona tiene sus propios miedos. A eso es lo que quiero ir. Entonces, con este chico, sí es cuestión de ir trabajando el miedo, ir enfrentando el miedo, que vaya peleando cada vez poco a poco más, para que se vaya soltando y se vaya cambiando ese chip, ¿no? Y su cabeza ya no esté tan pendiente de, uy, me van a golpear, no me van a golpear. Porque al final, en el caso del qué es lo que podría producir, no va a estar concentrado, no va a estar atento, hasta algún grado disfrutar un poco la competencia también, porque, o sea, tú entras o tú haces el deporte, cualquier deporte que hagas, porque también te quieres, o sea, te divierte hacer el deporte, no es que lo haces porque lo quieres hacer y ya, no es como en el colegio que tus papás te obligaban a ir al colegio, o si es que estás en el colegio, no lo sé, a ir y estudiar porque tienes que estudiar y porque no hay otra. Acá el deporte hasta cierto punto es diferente, ¿no? Entonces, si lo haces, es bueno divertirse. Entonces, con ese chico eh, era trabajar un poco toda esta serie de cosas. Al final el chico no entró al programa, entonces no pudimos profundizar más. Pero un poco eso, ¿no? Al final cada persona tiene sus propios miedos, cada persona es una cabecita diferente, piensa diferente, pero tenemos que aprender a conocernos. Mientras más nos aprendamos a conocer, eh, más vamos, en mejores personas nos vamos a convertir. ¿Ok? Entonces, nada, un poco eso.